Tornan a los colaboradores de este medio de comunicación. Sí, buenos días. Gracias, Gonzalo, por esas palabras. Estamos dando ya la bienvenida a Fernando Villavicencio y a Henry Llanes por este tema, ¿no? Que ha causado no solo un impacto nuevamente en el Ecuador, sino sobre todo a nivel internacional. Infobae, la empresa de noticias a través de las cuales Mercedes Álvaro, la periodista ecuatoriana de una larga trayectoria ya, ha presentado un informe y yo le decía en micrófonos a Fernando, parecería una entrevista a él y una... Claro, pero este trabajo de condensación y plantearlo así el tema es el aporte grande de Mercedes Álvaro, ¿no? Fernando, bienvenido, buenos días. Bueno, no sé si podemos hacer un pequeño resumen de lo que Mercedes ya nos habla y que la ciudadanía debería conocer. Las preventas a China camuflando el tema del endeudamiento para no llegar al 40%, pero además para hacer una negociación en temas de costos de ese endeudamiento y de comprometer el petróleo del Ecuador hasta el año 2024. Bienvenido, Fernando, buenos días. Buen día, Francisco. Gracias a Gonzalo y a Henry por esta mañana, esta compañía y esta posibilidad. Saludo primero el excelente trabajo periodístico de Mercedes. Sí, parece una entrevista, pero más por las coincidencias de un trabajo largo que he venido y hemos venido algunos colegas y ciudadanos haciendo acá. Mercedes hizo un excelente trabajo en el sentido de compilar, de poner las piezas en su sitio, de haber leído con independencia los decenas de documentos que le hemos facilitado y llega a casi en los mismos puertos. Exacto, y las mismas coincidencias que quienes hemos investigado largo tiempo este tema. En particular, hablamos de una estrategia de sumisión y de sometimiento del país en lo económico y en lo político a China. El gobierno de Correa se zafó las anclas de los estados, digamos así, de los multilaterales tradicionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros, y ancló la economía ecuatoriana a la economía de Beijing, a la economía china. Este es el punto clave. Si China tenía plata, decía el presidente Correa, exceso de dinero, y Ecuador tenía petróleo y China necesitaba nuestro petróleo, entonces los chinos nos daban la plata y nosotros les dábamos petróleo. Esto que aparece así, 1 más 1 son 2, resulta que acabó en uno de los mayores negociados. Primero, porque China acabó entregando alrededor de 19.000 millones de dólares en líneas de crédito. Y esto es claro, aquí está el primer punto, no hay preventas petroleras y esta alerta es que la hicimos nosotros desde el año 2009, desde la primera preventa, lo confirmó la Contraloría General del Estado cuando tuvo acceso a documentos oficiales. No hay preventas petroleras, fueron un maquillaje, fue deuda maquillada, lo cual es ya un delito. De hecho, ya es un delito. Para cuidarse de no rebasar el 40% del PIB que maneja la Constitución. Entonces, ¿por qué? Porque hay intereses leoninos, groseros, ofensivos para este país, que están entre el 7,25 y el 8,25% en intereses con China y Tailandia. Entonces, hablamos de casi 19.000 millones de dólares. Solo en intereses el país va a tener que pagar más de 2.000 millones de dólares, solo en intereses. Esta deuda, Francisco, es pagada con la entrega y provisión de petróleo a largo plazo. Cuando Mercedes Álvaro se refiere a 2.000 millones de dólares como una, digamos, como la estafa más grande descubierta ya por ella, está solamente refiriéndose en las preventas petroleras, de lo que voy a hablar. Y de ahí hay que sumar el resto. Claro, los intereses. Exacto. Sí, habría que ver qué intereses son los normales, habrían sido los normales del 3%. 3.5%. Porque además hay ofertas. 2.8 y 3.7%. Yo conozco ofertas entregadas ahora en este gobierno por financieras americanas para recomprar la deuda, o sea, pagar la deuda a los chinos y liberar el crudo con intereses del 3%. Claro. Y el gobierno actual no ha dado paso. ¿Sí? Entonces, ¿No ha habido interés? No, le ha dicho que no. Les ha dicho que no. Yo tengo los documentos firmados. Pero, Fernando, antes de esto que acabas de decir es algo que la gente piensa y dice, ¿por qué no hacemos esta negociación que tú dices? El gobierno se ha negado a hacer. Por supuesto. ¿Tú crees? Yo tengo los documentos. O sea, liberar 4 puntos de semejante deuda, ¿se han negado? Se han negado. Pero no es que había una cláusula de que no se podía recomprar. Hay cláusulas
en todos los contratos hay cláusulas, pero estos contratos son altamente lesivos, irregulares y facilito todavía cómo tumbarse a menos uno o dos. ¿Sí? Es decir, ese es un tema realmente importante que habría que profundizar. Pero vamos, ¿dónde está el mega negocio o negociado que en particular he investigado desde el 2009 y que ahora Mercedes Álvaro de forma brillante, exquisita y precisa lo acaba de poner en este reportaje? Está en que este petróleo que debía ser entregado por Ecuador a las compañías chinas PetroChina y Unipec y a la tailandesa PetroTailandia, debía ser llevado a las refinerías de China. Porque de acuerdo al presidente Correa y de acuerdo a los... Era para la China para eso. El petróleo. Si China tenía mucha plata y nosotros mucho petróleo, entonces habíamos que darle petróleo, debíamos darle petróleo a China para que ellos lleven a sus refinerías. Eso manda la normativa de alianzas estratégicas. Aquí viene el gran fraude. Y así estuvo preparado. Todo fue preparado así para beneficiar a un grupo de empresas intermediarias y a poderosos ciudadanos ecuatorianos vinculados al gobierno de Correa. Estas empresas, PetroChina, Unipec y PetroTailandia, lo que hacen es entregar en puerto, en Balao, en Esmeraldas, en papeles, el petróleo a las intermediarias, principalmente a la rusa Gumbor. Sí, al grupo Gumbor, que lo señala claramente Mercedes Álvaro. Sobre Gumbor, que yo había denunciado en mi libro, Ecuador Made in China, por lo que incluso fui al Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque estaban interesados en ver este tipo de negociaciones. Estaban investigando a Putin, y también voy a decir por primera vez, fui invitado por la Fiscalía de Manhattan, porque la Fiscalía de Manhattan investigaba e investiga a Gumbor por su relación con Putin, y también a Enrique Cadena Marín, sus operaciones en los Estados Unidos. La Fiscalía de Manhattan. Cuando esto se presenta, continúan las investigaciones y el 2016 se da la masiva filtración de los papeles de Panamá por el Consorcio Internacional de Periodistas. Pero antes de que llegues a esto, el tema que sí es importante, que cuando Patricio Rivera, Fausto Herrera y el ex vicepresidente visitan China, ¿no? Visitan China para cerrar esta negociación. Varios funcionarios, en la primera preventa petrolera, Francisco, quien participa es María Elsa Viteri. Hay documentos que yo entregué a la Fiscalía. María Elsa Viteri se opone y exige a Petroecuador que se retire del contrato la cláusula de libre destino, que es la cláusula maldita. Eso significa que le dejaban en manos de los chinos la posibilidad de revender nuestro petróleo. María Elsa Viteri sí vio ese negocio. Estaba en lo correcto. Ella estaba en lo correcto, pero fatalmente firmó y aprobó. Le obligaron a hacer, bueno, no sé si le obligaron. Lo que solía pasar, ¿no? Bueno, y Diego Borja. Quedarse, y Diego Borja también. Diego Borja emite un documento. Desde el Banco Central. Él era ministro coordinador de Economía. Y él emite un documento en el mismo sentido de María Elsa Viteri, es decir, señalando que incluir en el contrato, en los contratos con China, el libre destino, es decir, esta trampa para revender el petróleo era negativa. Sin embargo, también aprobó. También aprobaron. ¿Quién firma esta primera línea de crédito? Es la Marina. Por eso yo he pedido que se incluya a la Fiscalía, que se incluya a quien firmó el contrato, que fue el contraalmirante Luis Jaramillo Arias. Aquí empieza la maldición del Ecuador con este contrato de 2009 y luego se dan 16 contratos de provisión de crudo y fuel oil con China y Tailandia por 1.204 millones de barriles hasta el año 2024. Es decir, el gobierno de Correa ignoró el petróleo que está en el subsuelo en forma ilegal, inconstitucional, porque no sabemos si ese petróleo puede salir o no, porque puede haber una catástrofe natural. O además, puede haber un cambio en los precios del mercado mundial que no vuelven rentable la extracción de ese crudo. Porque es rentable extraer un petróleo cuando el precio es superior al costo de producción. Pero si las variables cambian, entonces... cuando al Estado le toca poner sin plata embargo, para lo que está pasando ahora con el petróleo del Yasuní, sacar un barril de petróleo del Yasuní es más costoso que el precio o igual en el mercado, y esto realmente, o al menos en algún tiempo último,
fue lesivo. Entonces estamos hablando, ¿qué es lo que yo he probado en mis investigaciones, e incluso en Perú cuando estuve en el exilio con documentos de la empresa estatal Petroperú? Aquí viene la clave. El gobierno de Correa, con estos contratos, generando una cláusula ilegal de libre destino, permitió que empresas intermediarias, sí, en las que están parapetados Enrique Cadena Marín y otros ecuatorianos, revendan este petróleo, cargan el petróleo en Balao, Esmeraldas, y revenden primero a nuestro vecino del Perú. O sea, qué irracionalidad. Ahí no había esto de relacionarse de gobierno a gobierno. Pero para revender pasa esto. Si yo soy el único dueño de la única panadería del barrio, ¿sí? Y vendo pan a 10 centavos, pero resulta que Francisco Rocha tiene una tiendita más allá y él también quiere vender el mismo pan, viene a comprar en mi panadería y el gerente de mi panadería le ha estado vendiendo 4 centavos menos por pan para que tú puedas ganar algo, pues, porque nadie compra pan para vender pan. Así es. Entonces, el intermediario vive de una tajada. ¿Qué es lo que hizo Correa? Eso, entregó el pan, para decirlo en la caricatura, entregó el petróleo a precios inferiores a los del mercado. De acuerdo a mis investigaciones, eran $2 por barril menos. Cuando yo llego a Perú, descubro con los papeles que Perú, sí, compraba el petróleo a precios de mercado y que la diferencia con lo facturado a precios descontados, a precios correístas, eran de hasta 4 y 5 dólares por barril. Entonces, aquí viene la suma facilita. 1.204 millones de barriles. Multipliquen solo por $2 y tenemos la descomunal cifra que supera los 2.000 millones de dólares. Ese sería el atraco más grande que hemos tenido. Grande de la historia. Aunque si es que se suman a lo que tú dices, 19.000 millones, es el más grande de la historia. Es el más, porque les entregamos a brokers intermediarios 1.204 millones de barriles. En contratos a largo plazo, ellos hicieron la fiesta de las fiestas, vendiendo estos contratos, negociando estos contratos en el sistema financiero. Fernando, pero alguien te podría decir, ese es el mundo de la comercialización del petróleo y vendimos en las mejores condiciones de ese momento. Pese a que tú nos has recordado que los propios ministros que intervinieron sí tuvieron un poco de vergüenza al principio, aunque terminaron firmando. Aunque tú eres el que preguntas, pero si yo te digo, si tú fueses el dueño y Petroecuador no fuese una empresa pública, porque esto pasa maldita la cosa, porque es una empresa estatal y todos hacen lo que les da la gana. Pero si fuese una empresa privada, Petroecuador, ¿tú permitirías que en tu empresa privada vendan el petróleo $4 menos por barril? No, ¿Qué le harías al gerente? No, ese tiene que irse, no solo tiene que irse, sino que ahí habría. Pero claro, en este tema, estos comerciantes, estas gentes que conocen, te dicen, pero es que cada momento hay condiciones para esta negociación. ¿Por qué la Fiscalía, crees tú, ya vamos de tu denuncia años, pero la Fiscalía ya tiene los documentos, tú mismo has entregado? El presidente Moreno, yo le entregué. Bueno, pero uno podría decir el presidente que podría ir él a la Fiscalía a decir, oigan, pedir a Petroecuador, muévase. Pero por supuesto, pues, ¿cómo pueden, en qué país estamos que un ciudadano de a pie, perseguido de la forma más brutal como yo he sido, no es que venga a victimizarme, haya tenido la valentía o la necesidad o el coraje para investigar, para llevar a la Fiscalía, y que la empresa perjudicada, que ganan sueldazos, Petroecuador, no haya sido y no sea la acusadora? Y que el presidente de la República no sea el que acuse. O sea, yo de presidente de la República, yo sería el acusador, pero por supuesto es mi patria. Y el fiscal, esta sensación que nos queda a todos de impunidad, de que el gobierno flota y de que no pasa nada y de que sí, el escándalo sale, se suman, las cuentas dicen, ahí están. Pero mira, tanto sabía el presidente Moreno de Petrochina y de Enrique Cadena, que se reunió con Enrique Cadena en Ginebra, pues. Eso me contó a mí, ya lo he dicho varias veces aquí. Se reunió con Enrique Cadena en Ginebra, le recibió, entiendo que habrán tomado cafecito, yo no sé qué. Se reunió con un ciudadano que estaba siendo investigado por los Estados Unidos y por la justicia de Ecuador. ¿Y crees que eso ha generado esta
esta especie de lentitud. Pero aquí está el para punto hacer. clave, aquí está el punto clave, porque ¿quién le llevó a Enrique Cadena a Ginebra? ¿Quién le presentó, Ya. para ser exacto, a Lenín Moreno? Fue Santiago Cuesta Caputi. Y si yo reacciono así y hago público que era una confidencia del presidente, fue porque a mí me resulta ofensivo para el país que el presidente de la República le haya nombrado como su secretario particular o consejero presidencial a Santiago Cuesta Caputi. Sí, y tengo que decirlo, este señor no es lo más conveniente para el país ni para el gobierno de Lenín Moreno. Este momento hay una enorme descarga de presiones sobre la Fiscalía General del Estado, porque tienen que saber los ecuatorianos que el fiscal Pérez solicitó más de 12 asistencias penales en el caso Petrochina, como lo revela el reportaje, pidiendo, y con números de cuentas, Así es. estos números los he facilitado yo en alguna medida, para que se investigue la ruta del dinero, en particular los contratos firmados por las compañías Easton Trading de Nevada, de propiedad del señor Enrique Cadena Marín, Livingston Financial Jaime Corp Vaquerizo, de Dubái, y que se le llame a declarar a este personaje clave que está escondido en Perú, Jaime Vaquerizo Escobar, el mismo perseguido por el caso Oil Services and Solutions, que firmó un contrato con Alex Bravo. Y la justicia de Ecuador y el Correato no hizo nada, no pidió la extradición porque este señor fue detenido en Lima. Yo he pedido también al fiscal que solicite al FBI en la Florida que se remitan los expedientes de Enrique Cadena Marín y del hijo de Santiago Cuesta Caputi. Y lo hago públicamente. Le he pedido al fiscal con documentos que solicite al FBI los expedientes de Enrique Cadena Marín y Santiago Cuesta Vinuesa, ¿sí? Para que el presidente Moreno sepa y para que este país sepa. Y quiero decirle al país que hay una presión colosal en contra del fiscal Pérez Reina para que renuncie. La principal presión viene de los grupos mafiosos que están atrás del mayor atraco de la historia, que se llama Petrochina, y también de los abogados y de los vínculos centrales del cartel de empresarios que están vinculados al caso del Campo Singue. En los próximos días, como yo no tengo nada que perder, porque ya he navegado en Amazonas, no voy a morir en la orilla, yo revelaré los nombres de los abogados que representan a estos grupos mafiosos y que son los que están arrinconando a los fiscales. ¿Tú crees que el fiscal Pérez preferirá irse antes de iniciar un tema que al parecer, por lo que ha solicitado, por esa asistencia, ya tiene claro lo que está? Y además acaba de entregar ya el peritaje, sí, del caso Petrochina. Y sobre el caso Singue hay 3 peritajes. Si ustedes supieran quiénes son los abogados y cómo piden que se descalifique los peritajes, el país se va a caer, porque aquí hasta algunos progres, abogaditos progres, son los que están presionando. Esta es una guerra. Es una guerra lo que está pasando. Yo advierto al país y le pido que el país tiene que movilizarse. Y le pido al fiscal Pérez que sea valiente. ¿Y se quede? Pero por supuesto, sobre mí han llegado tanques, 20,000 balas, exilio, clandestinidad, acoso en todos los sentidos. Pero eso... para correr este país necesita gente valiente. ¿Y el fiscal crees que pueda tener esta actitud de decir, bueno, aquí están todos los documentos? Yo fui también fiscal con el señor Chiriboga, puede decir, pero más allá de eso soy fiscal probo. Bueno, la cobardía también llegaría a ser parte de la complicidad y la impunidad. Claro. Es decir, aquí, la impunidad disculpen, yo he descubierto que tengo horchata en vez de sangre y me voy. No, señor fiscal, usted tiene que quedarse. Para eso le posesioné el Consejo de Participación. El Ecuador necesita un fiscal valiente. ¿Encuentras esa posibilidad de que esto algún rato ha sido una lucha de ustedes y una lucha con los medios y una lucha de un montón de gente? ¿Encuentras una puerta de que, más allá de la denuncia, de cuantifiquemos cuántos han llevado, de la posibilidad de meterlos a la cárcel y de tener recursos de esos? Por lo que siento, por lo que veo, por lo que palpo, por lo que toco, el Ecuador necesita un nuevo gobierno. Un gobierno de un poder impresionante, de una voluntad férrea, un gobierno apoyado por el pueblo, un gobierno valiente, fiscales valientes. Que el presidente Moreno
en medio de todo lo que le ha tocado. No hay que olvidar Pero que yo no viene de le- ahí. Sí, yo Y le doy, yo y las apoyo. ventanas y las Por puertas que ha supuesto. hecho no han sido Sí. pocas. ¿No es No, cierto? yo Pero, sé, yo ya. reconozco, pero venir a decir, o sea, si hay un grado de Ya. cinismo, venir a decir ayer o antier que como que no le han dado documentos, que no hay información, por Dios. Yo entregué, Francisco, y lo voy a decir, escuche, doctor Trujillo, mi abogado, querido Julio César, vea a todo lado, no deje un solo espacio sin mirar. Yo le entregué a usted, doctor Trujillo, un pendrive con 31 gigabytes de información y 10 casos desglosados, Ya. entre ellos Cargados. Petrochina y Singue, hace 5 meses. Y será que en Perdieron. el Consejo de Participación Francisco, también están. Francisco, perdieron el pendrive. Perdieron. A los 3 meses me informaron que no aparecía el pendrive. ¿Sabes lo que es eso? Ujú. O Por sea que Dios. también están ahí. Yo debía haber acusado esto penalmente. Claro. Y el Consejo de Participación debió haber denunciado penalmente la misteriosísima pérdida de un pendrive con información exclusiva y especial, con cuentas bancarias. Se desapareció el pendrive, yo tuve que reponer esa información hace 2 meses, anexando otros 24 gigabytes de información sobre el caso Singue. Están en todas partes. Hasta Quieren este, volver. rato, Francisco, No no hay pasa un nada. solo caso de los yo denunciados en el Consejo de Participación que haya salido. Doctor Trujillo, vea a todo lado. Eso es, Francisco, y Sí. me disculpa Sí, Henry sí, no, y la audiencia, por eso tengo que habíamos retirarme. hecho. La última cosa que quisiera antes de que Fernando está invitado y ha tenido la gentileza de acompañarnos a otro medio, es el siguiente. Si el Consejo de Participación Ciudadana y la Fiscalía pueden actuar en conjunto, ¿tú crees que esto puede Esto dar un sería. resultado? Sí. Y yo le pido al doctor Trujillo, no le acepte la renuncia si ha presentado la renuncia del fiscal, si es fiscal. verdad que el fiscal Paul Pérez no le acepte, invite al país, convoque a todo el país a Para movilizarse respaldarlo. para respaldar a la fiscalía. Ya. Para mí esa es la salida, porque yo conozco que el fiscal Pérez es un fiscal honesto y valiente. Bueno, no muy valiente. Le Digamos, pido que sea valiente ha valiente. estado. Le pedimos que se mantenga. Bueno, se ha jugado en y algunos guarde, casos, se ha jugado. pero estos son los casos clave. Estos Claro. son los casos clave, porque aquí está la plata. ¿Encuentras ahí a Correa al final? Está supuesto, pidiendo ya, pues. como dice Mercedes Álvaro, Por que se supuesto. le incluya a él. Él es el el fiscal, arquitecto es mayor. él. Él. Además, si sale la instrucción penal en los próximos días, como ya debería, ¿quién lidera esta banda de delincuentes de cuello blanco? Así es, ¿no? Es el Es expresidente. el expresidente Rafael Correa. Él firmó decretos Cuello blanco y bordado sería y bordado. en este caso. Él y más de 40, sí, más de 40 exfuncionarios de altísimo nivel, muchos ya fugados, y otros representantes de las grandes compañías. Yo te veía en las redes sociales decir que en el caso de este señor que sale impoluto, digamos, por lo menos en un caso, el ex gerente de la refinería, como es el señor Alex Bravo. Alex Bravo. En Qué este horror. caso nomás, tú decías, eso es un horror. ¿A qué se debe? ¿Tienes alguna? Porque cayó. Sí. Él cayó. Ah, porque él cayó. Y el otro habló demasiado, Carlos Pareja. O sea, todos cargan un montón a Carlos Pareja. Cuando Claro. Carlos Pareja firma una cooperación eficaz y no le sirvió de nada, le trajeron en avión, en avioncito especial desde la Florida. ¿Para qué? Él habló demasiado, porque él sí sabe, y gran parte de lo que él dijo sobre el tema de la intermediación petrolera, en la que él no tiene nada que ver, bueno, de acuerdo a lo que yo he investigado, porque quien lo llevó un poco donde está soy yo mismo con mis investigaciones de Refinería Esmeraldas. Carlos Pareja hizo importantes revelaciones sobre la intermediación petrolera con Chile. Pero no le ha servido. Claro, y en cambio Alex Bravo, él cayó, él pactó, y miren ustedes, tiene visitas conyugales 2 veces por semana, ¿y qué visitas? Y tiene recursos fuera. Recursos fuera en Panamá. Porque y en están otro todavía lado. ahí. Por supuesto. Fernando, muchísimas gracias. A ti. Nos quedamos pendientes para las otras 2 partes que faltan y vamos sí. A conversar con Mañana Henry pasado. Llanes. Sí, estamos conversando. Un abrazo. Fernando, muchas gracias. Gracias. Ha estado con nosotros Fernando Villavicencio. Bueno, Henry, gracias por esperarnos también y digamos, compartamos un poco esto que Fernando, y claro, y el reportaje de Mercedes Álvaro para Infobae nos pone con el mayor atraco
de la historia del país, ¿no? O sea, el petróleo, un castigo, algunos llaman castigo divino. Bienvenido, Henry. Sí, muchas gracias, Francisco. Buenos días. Un cordial saludo a la audiencia y a Fernando que se despide a otro medio de comunicación. Y yo diría que lamentablemente las instituciones del Estado, los organismos de control, no vienen operando de manera correcta en este proceso de investigación del perjuicio económico desmesurado al Estado ecuatoriano, en el caso del manejo de la política petrolera, de los contratos petroleros, de los costos de producción, de la venta del crudo, de la importación de los derivados. Entonces como ellos no actúan con eficiencia, con eficacia, tienen que ser otras personas como Fernando Villavicencio y otros los que insistan. Pero el problema ahí, Henry, es que lo que se insiste es en la denuncia y en la entrega de los documentos. Pero si no actúa, teniendo la razón, si no hay quien se la dé, no pasa nada. Yo lo que veo es que estos sectores no le han dado importancia a las denuncias hechas por Fernando, porque entiendo que ellos están esperando de que las entidades públicas como la Contraloría General del Estado y en materia petrolera, que lo que antes se conocía como Dirección Nacional de Hidrocarburos y que hoy se conoce como Agencia de Control de los Hidrocarburos, son unas entidades que no están a la altura de los acontecimientos y que no lideran estas iniciativas que por disposición constitucional y de ley ellos tienen que actuar. Porque si la Contraloría estuviera a la delantera, si la Agencia de Control de Hidrocarburos estuviera a la delantera, y también yo diría la propia Asamblea Nacional a través de la Comisión de Fiscalización, que es un organismo de fiscalización por disposición constitucional y legal, si ellos estuvieran a la delantera, lo que ha dicho Fernando, prácticamente ya estuvieran determinadas las responsabilidades de los funcionarios. Por lo menos en los juicios políticos. En el caso de rangos de ministros hay. Sí, en el caso de la Asamblea sí, pero la Asamblea, lo que yo he visto, en la Asamblea no hay gente especializada sobre temas de incidencia nacional. O sea, allí no hay gente especializada sobre lo que es la política de telecomunicaciones, la política eléctrica, política minera. No existen gente especializada. ¿Y los asesores? Y de los hidrocarburos, menos todavía. Y entonces, como no hay esa gente especializada, esos legisladores especializados que lleven la vocería, y entonces prácticamente es nula la fiscalización a nivel de la Asamblea Nacional. En la Contraloría, yo le he pedido al señor Contralor, en unas 5 ocasiones, con oficios fundamentados, ¿no? Le presenté un libro que se llama La subasta del petróleo, que se publicó inclusive en una segunda edición, pero no circuló acá en Quito, que se llama, esta es una segunda edición. Y entonces yo de manera fundamentada le he entregado al señor Contralor, porque yo trabajé 22 años en la industria petrolera y trabajé en áreas claves como la capacitación petrolera, por eso que la conozco la industria de forma integral. Trabajé en auditoría petrolera y trabajé en desarrollo tecnológico de la industria petrolera. Y entonces yo le entregué a él, porque él es el órgano competente, de manera fundamentada las denuncias de las que ha dicho Fernando, las que ha hecho Carlos Pareja y Enuseli y de las que yo he investigado, ¿no? Pero lo que yo recibí a su tiempo fueron respuestas de que acusaron recibo, pero no conozco el avance de estas auditorías. Inclusive al señor Contralor le pedí que se conforme una veeduría ciudadana con expertos petroleros para hacer un seguimiento y para ayudar a la Contraloría en forma técnica, ¿no? En forma profesional, en forma... Para darle una asistencia cívica. Sí. Pero con conocimiento. Y yo he hecho reconocimiento de firma en 2 ocasiones sobre el caso de la entrega del campo Sacha a la compañía PDVSA. La una la presentamos con Fernando Villavicencio, con Marta Roldós y Diego Cano en el año 2009. Cuando, en la avalancha del correísmo, ¿no? Nosotros presentamos una denuncia penal
en contra del presidente de la República en el año 2009 y en contra del ministro de Energía y Minas de ese entonces en el año 2009. Hice reconocimiento en 2 ocasiones de la firma. Y ya, no ahí sabes quedó. tampoco. Entonces, habría que ver qué ha pasado. Entonces, ¿qué digo, Francisco? Para investigar el tema del petróleo tiene que ser gente especializada y gente que no tenga compromiso. Si esa gente especializada no existe en la Contraloría General del Estado y que no tenga... Que puedan asistir. Y en la Fiscalía, si no hay esa gente especializada y valiente, que puedan... yo creo que si fuera la gente especializada, inclusive no estuviéramos hablando nosotros, ni Fernando ni yo, ni otras personas, sino quienes estuvieran hablando serían los auditores de la Contraloría y deberían ser los auditores de la Fiscalía. Pero quizá ellos, en vez de hablar, deberían actuar. Está el doctor Fernando Santos Alvite en la línea, Henry. Doctor, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Está en estudios el licenciado Henry Llanes. Bueno, hemos vuelto a tratar el tema de las preventas petroleras por un reportaje muy sonado en América, publicado por Infobae, por nuestra periodista y colega Mercedes Álvaro. Y dice ella, $2.000 millones como el mayor atraco que hemos vivido en temas, y se refiere desde el año 2009. Usted que ha revisado, usted que es un experto como los que pide Henry, ¿por qué estamos solamente en la denuncia y no avanza esto? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, y buenos días a Henry y a su audiencia. Mire, yo he escuchado en la mañana de hoy a nuestro buen amigo Gonzalo Rosero, a quien le deseo un feliz viaje, de este reportaje de Mercedes Álvaro. Yo la conozco muchos años a Mercedes, ella tiene una credibilidad extraordinaria, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Recordemos que ella fue la representante de Dow Jones en el Ecuador por muchísimos años. Dow Jones publica el Wall Street Journal, que es quizás el periódico con mayor credibilidad y prestigio en el mundo, así es que lo que diga Mercedes con tanta acuciosidad tiene muchísimo peso. Mire, Francisco, hemos hablado de esto años. Sabemos del atraco, sabemos de la corrupción con las compañías chinas en el petróleo y en otras cosas, pero no hacemos nada. Lamentablemente no hacemos nada, se tiran la pelota la Fiscalía, la Contraloría, otras instituciones. Pero tenemos una gran oportunidad de alguna vez actuar con seriedad, con firmeza en defensa de los derechos e intereses ecuatorianos. El señor presidente de la República está yendo a visitar la China en el mes de diciembre, el próximo mes. Yeah. Esta es la oportunidad de reclamar del maltrato, la corrupción, la inmundicia que han sido las relaciones con China. Todo lo que ha hecho China en el Ecuador, toda obra ha sido mal hecha y con sobreprecio. No solo el petróleo, que ya está identificado hasta el último centavo que se han llevado. Recordemos las plantas hidroeléctricas. El Coca-Cola Sinclair y su innumerable cantidad de fisuras, doctor. Usted lo ha dicho, más de 5,000 fisuras denunciadas por un hombre serio como es el ministro Pérez. Las escuelas del milenio, se contrataron creo que 150 escuelas, se han entregado 5 y no valen ninguna de esas. La plataforma esta que está en la Amazonas, que el día de su inauguración colapsó porque cayó una pequeña llovizna, todo está mal hecho. Pero hay que recordar al país que estos contratos fueron hechos bajo una administración anterior de China. China era un país tan corrupto como el Ecuador. Hoy hay un nuevo presidente de China. Todos aquellos sinvergüenzas en la China que negociaron con el Ecuador están presos o han sido condenados. Y hay uno que está condenado a muerte. A muerte. Entonces, el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, se llena la boca hablando de la cirugía mayor contra la corrupción. Ayer lo ha repetido en las festividades de Cuenca. Es hora de que estas palabras las transforme en hechos. Por ejemplo,
lugar de tanto parásito vago que se lleva en las delegaciones oficiales cuando se visita un país extranjero, ¿por qué no lo lleva Fernando Villavicencio? ¿Por qué no le invita a Mercedes Álvaro? No van a ir a acusar, ¿verdad? Porque eso es, la acusación tienen que hacer las autoridades chinas, pero abrirle los ojos a los nuevos funcionarios chinos de esta corrupción, porque la corrupción es de doble vía, claro, ¿verdad? Ellos se han prestado. Ellos se han prestado. Y con seguridad, en donde ellos también alguien ha ganado. Pero por supuesto, y ellos que están en una tarea moralizadora, como en serio, a diferencia de otros países que se llenan la boca hablando de moralización y no hacen nada, ellos sí son serios. Usted plantearía entonces que el presidente Moreno, al visitar la China, lleve una propuesta de una revisión integral de toda la cooperación económica que se ha mantenido, y una revisión de lo que se denomina deuda, de lo que se denomina inversión. Exactamente, y que lleve a personas que conozcan, que lo lleve a Fernando Villavicencio. En vez de, repito, tanto vago que va a tomar champán y a pasearse por la muralla china de turista, que no hace nada, que lo lleve un hombre que conoce, y quizás alguien, y funcionarios de la Contraloría que han hecho la investigación. Para plantearle claramente cuál es el tema de investigación y de corrupción descubierto acá. Exactamente, mire, en el Coca-Codo Sinclair ya muy subrepticiamente el gobierno anterior ya liberó las garantías de los chinos, declarado por el mismo funcionario, el ministro Pérez, un hombre serio, repito. Entonces nos vamos a quedar que con una planta dañada y tenemos que pagar nosotros, porque ya se liberaron las garantías. No. China tiene que saber del perjuicio enorme que la corrupción y la ineficiencia de sus compañías han causado en el país. Toda obra china está mal hecha. Los hospitales de Guayaquil, me olvidaba. Los hospitales que hicieron sin permiso de la municipalidad. Todo está mal hecho, entonces, pero protestemos como personas grandes, con dignidad. Si nos han perjudicado, nos han robado, ahí están las muestras, pero vamos a pasear, a sonreír. Sí, no hagamos solas, perdón, disculpen. No. Nos han robado. Nos han robado y reclamarles. Y yo creo que los chinos tienen conciencia del bien y el mal. Es un país con una civilización de miles de años. Sabe lo que es bueno, sabe lo que es corrupto. Y ojalá tomen medidas. Pero si vamos a decir todo está bien, las relaciones están en su mejor momento, qué maravilla la hermandad entre China y el Ecuador. No. Debemos ir a protestar, pero llevando a gente que sabe. Y Fernando Villavicencio tiene que estar en la delegación que va a la China con el presidente de la República, si el presidente es serio en su lucha contra la corrupción. Si no, que siga la fiesta. Le pido, doctor Fernando, que nos acompañe unos minutitos más en la línea. Henry, esta es una propuesta de las que mucha gente ha estado pensando, pero que no se la habían planteado así. O sea, ¿a qué momento recurrimos al gobierno chino? Bastaría el reportaje de Mercedes Álvaro con un gran resumen de denuncias que ustedes han venido proporcionándole al país. Miras con, yo diría, con buenos ojos esto que a mí mismo me parece que es correcto. ¿Hasta cuándo la China también asume su responsabilidad? Claro, lo que pasa es que el Ecuador ha perdido profunda imagen a nivel internacional por las mismas condiciones del gobierno anterior, ¿no? Y como ahora a través de las redes sociales que se difunden información en fracciones de segundo, entonces el mundo entero está informado de lo que ha pasado en el Ecuador. Y entonces el gobierno chino dirá, a lo mejor los nuestros no hubiesen cometido actos de corrupción si el gobierno de Correa, el gobierno anterior, hubiera sido un gobierno comprometido con la ética pública. Bueno, pero también ellos tienen culpa si es que cayeron en estas redes. Claro, por eso es que deben ser ellos también investigados y deben responder ante la justicia. Porque el gobierno del señor Moreno, acá que va a China, a pedirle más plata, a pedirle más apoyo, con un país que ha sobreexplotado al Ecuador.
porque China como país, como Estado, como gobierno, ha sobreexplotado al Ecuador. Abusó de Sí, de la entrega del gobierno anterior. Ha hecho honor a ese concepto del imperialismo chino al dragón asiático. Yeah. Y entonces yo diría que para mí es un error del presidente Moreno seguir en esas relaciones comerciales, ¿no?, tecnológicas y políticas con China. Debió cambiar la evaluación es tan mala. Sí, debió cambiar la geopolítica, es lo que yo pensaba, y más bien consolidar relaciones con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, con Japón. Yo creo que eso debió ser el quiebre donde iba el señor Moreno. Yo si hubiera sido el señor Moreno y si hubiera luchado contra la corrupción, y entonces yo prácticamente hubiese congelado las relaciones con China por este concepto de sobreexplotación de los recursos naturales del Ecuador y de su economía. Pero congelar las relaciones con esta inmensidad de la China, con este imperio que es, y con todo lo comprometido, ¿te parecería que es posible? Yo creo que sí. Yo creo que si hubiera establecido relaciones muy compactas, como digo, con los gobiernos europeos, con Estados Unidos y con Japón, hubiera sido fuera una maravilla. Y además, si yo estuviera en los zapatos del presidente Moreno, yo fuera a la OEA y a las propias Naciones Unidas, ¿no?, con un discurso bien preparado, técnicamente fundamentado, económicamente bien fundamentado, de la forma como China sobreexplotó al Ecuador. Entonces, si eso hubiera hecho el Ecuador, China más bien estuviera preocupada de decir, señor Moreno, sentémonos, ¿no? Pero lo que pasa es que el señor Moreno quiere seguir con esas mismas relaciones, y entonces él lo va a desacomodar, no lo va a llevar a Fernando Villavicencio ni a la señora Álvaro, o a la periodista Álvaro, no lo va a llevar, porque desacomodan la agenda. Porque el señor presidente Moreno quiere seguir con ellos. Y entonces sucede... Pero querrá seguir en las mismas condiciones. Ellos quieren seguir, por eso que se mantiene estas relaciones contractuales. Y el ministro Pérez, claro, sí, ellos siguen. Les reconocen... No. Yo mi respeto para el señor ministro Pérez, pero es muy débil. Yo lo que le veo, ¿sí? No tiene la suficiente... Él ha hecho cosas, hombre muy respetable, no hombre que ha hecho sus actividades, ¿no? Pero mire, yo solamente lo que hizo el señor ministro Pérez con Petrochina, con Unipeg. ¿A cuántos llegaron al arreglo? ¿A cuántos llegaron al arreglo con los chinos sobre la venta del crudo? Se aceptó por parte del gobierno del Ecuador de que se libere 50 millones de barriles comprometidos con China. ¿Eso qué significa? Aproximadamente 8 millones de barriles por año, porque es hasta el 2024. En términos porcentuales de la producción petrolera, ¿cuánto significa eso? Menos del 2.5%. Nada. Y se contentó, ¿no? Y prácticamente están contentos. Dos. Yeah. Le perdonó los intereses China sobre la venta sobre la preventa del petróleo, no sobre el endeudamiento para pagarle con petróleo, porque en verdad es un endeudamiento. ¿Ya? Le perdonó. Y tercero, le ofreció al gobierno chino a reconocerle un premio por cada barril de petróleo al Ecuador. Pero el gran volumen de crudo lo sigue controlando China en materia de exportación. Entonces, si el gobierno chino se dio en esto, allí existe una prueba de un acto doloso, de un perjuicio enorme. El mismo hecho de llegar. Claro, el mismo pero lugar, quizá entonces, pongámonos positivos, el ministro Pérez acaba de darnos una prueba del acto corrupto. ¿No? Claro, del acto corrupto. Y yo lo que hubiera hecho, yo le hubiera dicho a los chinos, ya me hacen eso, yo le hubiera dicho, más bien vayamos a una renegociación. No. Vayamos a una fiscalización y también a la Contraloría para que ustedes asuman la responsabilidad. Ustedes chinos, porque si ustedes me dan esto, es una prueba de que ahí está el dolo. ¿Qué prueba más suficiente? Entonces yo no hubiera seguido con ellos, porque ellos, yo si fuera ministro, tengo que tener mi conciencia y en mi mente y en mi corazón de que ellos se llevaron la plata a raudales de este país y de la manera que lo han hecho, sin licitación. Por eso es que si la Contraloría, sería bueno, Francisco, y perdón la sugerencia a ustedes los medios, ¿por qué no le invitan al señor Contralor General del Estado a una sesión en este medio de comunicación de 1 hora? Solo a él. A ver, vayamos caso por caso sobre, por ejemplo, sobre los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos firmados con el señor Correa, que cambió los contratos de participación a prestación de servicios. Y yo le hiciera la pregunta, señor Contralor,
¿Por qué renegoció con esos costos de producción el gobierno anterior de manera fija? ¿Cuáles son los motivos, las causas? Los motivos que usted ha Y descubierto? sucede que eso ya está comprobado el dolo. Ya. Ya está comprobado el dolo porque algunos de los señores de las empresas petroleras aceptaron renegociar los contratos y bajaron $10, $12, $15 por cada tarifa del barril de petróleo que se extrae del subsuelo. Explíquenos esto. Segundo, ¿por qué se vendió el petróleo de manera directa, sin licitación? Y más que claro, nos explique qué ha descubierto. ¿Qué ha descubierto? Claro. ¿Cómo va avanzando esto? Porque allí sí resulta responsable desde el señor Correa. Porque la ley de hidrocarburos establece en el artículo 6 y 7 que el responsable del manejo de la política hidrocarburífera, porque el que pone en vigencia la política petrolera es el presidente de la República a propuesta del ministro. Y entonces es el responsable el presidente. Entonces, si yo fuera auditor, yo primero voy por la cabeza. Tendría que ya notificado la responsabilidad que tiene el presidente de la República y su ministro. Te digo esto porque fui auditor, porque trabajé en auditoría y se abre una orden de trabajo. Y entonces yo pongo en la orden de trabajo, hago el plan y digo por dónde voy a investigar. Y el primero que debió ser notificado en las auditorías, en el manejo de la actividad petrolera, es el presidente de la República y su ministro. Pero eso no han hecho, o no sé si han hecho. Y lo otro es, el tema es que el señor Moreno, él es, por su propia concepción media mística también, él es así. Entonces, él lo dijo en la campaña electoral. A él no le gustan los debates. A él lo que le gusta es dialogar. Entonces, más o menos, poder ir a conversar cómo nos han esquilmado. Claro. Y entonces, yo creo que para mí es enormemente equivocado. Coca-Cola Sinclair. Acaba de decirle el doctor Fernando Sanz Alvite, 5,000 fallas técnicas, y que además 5,000 fisuras. Nunca va a funcionar entonces la cantidad de agua que se dijo. Eso quiere decir que la vida de Coca-Cola Sinclair es corta, no es de largo plazo. Yo he conversado con ingenieros mecánicos, de que inclusive ellos tienen observaciones a la estructura misma de funcionamiento. Dicen que no pueden funcionar las 4 turbinas. Ellos me dicen de que hay una cierta inclinación, y que abajo es de 1 o 2 milímetros, pero arriba en la cúspide de la edificación de las esto se máquinas. No recuerdo este dato, la estructura, el nombre. Dice que es de 1 metro. O sea, es más o menos como el edificio de la mutualista Benalcázar aquí en Quito, que está ubicada aquí cerca del Ejido. Sí. Más o menos así son las no me acuerdo, la plataforma estas plataformas, ¿ya? Entonces dice, abajo ahí en la base hay una inclinación de 1 o 2 milímetros, pero arriba es más pronunciado, claro. Es más pronunciado. Esto lo dijeron unos amigos, unos ingenieros mecánicos en un conversatorio. Yo lo planteo como inquietud, como preocupación, para que también, ojalá la Politécnica, los colegios, hagan ese tipo de evaluación de cómo está el nivel de esas plataformas general de lo hecho. Técnica, ¿no es cierto? ¿Ya? Doctor Santos, de lo dicho, el señor presidente Moreno podría llevar una propuesta para, en conjunto, los dos gobiernos encontrar los avivatos de uno y de otro lado. Sinceramente, ¿usted cree que eso es posible? Creo que sí. Crear una comisión mixta para que investigue todo lo que se ha hecho mal. Yo creo que los chinos, en guarda de su prestigio, sí van a aceptar. Los chinos no tienen miedo a la verdad, ¿verdad? Aquí tenemos miedo a la verdad. Mire, la gente ya está perdiendo la fe en el presidente de la República, una pena, porque él se abanderó en la lucha contra la corrupción. Él dijo, voy a hacer una cirugía mayor contra la corrupción. Él personalmente, no es que dijo el ministro de gobierno, el contralor, el fiscal, no, él. ¿Y qué se ha hecho? Nada. Mire, la gente se ríe. Pareja Yanuseli, no quiero defenderlo, ya creo que 8 condenas, ni Al Capone. Y él es el que más ha aportado, la delación no le sirvió a él. Y los otros salen libres. Él vino hasta con buena voluntad
entrar a denunciar a otros. Pero usted cree, mire, los ministros, los miembros del directorio de Petroecuador, ellos tomaron las decisiones, ellos llevaron la mayor parte del botín y están felizotes. Sé que uno exministro está viviendo en España y en un castillo digno de Carlos V, ¿no? Claro. Y nadie hace nada. Entonces el país ya está perdiendo la fe. Crear una comisión mixta China-Ecuador para que investigue la corrupción y las obras mal hechas. ¿Qué hay de malo? Hasta China en rescate de su prestigio. Porque ya en el mundo, mire, el reportaje de Mercedes Álvaro. De Mercedes Álvaro se conoce en el mundo, sí, y es una persona con enorme credibilidad. Todas las agencias internacionales han mencionado el reportaje a través de Infobae de Mercedes Álvaro. Por supuesto, y mire, ya hay una preocupación en los Estados Unidos. Yo he leído en periódicos como el New York Times o el Washington Post, que mientras los Estados Unidos estaba dormido, la China se le metía por las tranqueras en América Latina y en África con obras inmundas, mal hechas y a un precio exorbitante. ¿Cómo puede ser lo que dice Mercedes Álvaro, que hemos contratado 18,000 millones de dólares en créditos y tenemos que pagar 1,000 millones de dólares en 1,000 millones de barriles en petróleo? Se vale $60 un barril, o sea, por 18,000 pagamos 60,000 millones. Ahí está el Coca-Cola Sinclair, las escuelas del milenio, y toda obra que ha hecho los chinos está mal hecha, con materiales de ínfima calidad. Reparen, si no es que queremos que se les cuelgue de un poste. Esto son los recursos del futuro del país. Así es, pero si no tenemos valor para reclamar nuestros derechos, entonces ¿para qué estamos en el gobierno? Hay que hacerles conocer a los señores chinos, y yo insisto en que Fernando Villavicencio es una persona sumamente educada, ha estado hace minutos con usted le conoce, no es un gritón, no es un insultador como era el loco de Correa, ¿no? Él va a explicar con toda tranquilidad y con documentos qué miedo hay en la verdad. La verdad no debe tener miedo, pero esta es una prueba de fuego para el señor presidente de la República. Si fracasa en esta intención de hacer una cirugía mayor a la corrupción, de reclamar con dignidad, para eso le pusimos en el gobierno los derechos del Ecuador, ya, entonces ¿para qué está ahí? Doctor Santos, ¿no le parece a usted que, siendo su origen el mismo equipo, habiendo formado parte de ese, de alguna manera la gente que le rodea, algunos, otros no, a lo mejor, no estarán pensando en cómo pasar el bache y dejarnos clavados como nos mantuvieron 10 años? Pero por supuesto, lo que quisieran es que nos olvidemos, ¿verdad? Y van a hacer una gran propaganda, el presidente en la muralla china, el presidente viendo una de estas fastuosas óperas chinas, hablando, brindándose por la cooperación China-Ecuador, nos amamos, y China quizás nos suelte unos pequeños centavos diciendo, un poco más le voy a prestar a esta república que está quebrada, pero no, eso es poner un trapo de seda sobre una herida purulenta. ¿Usted creería que la base de esta visita debería ser un diálogo equitativo, para usar lo que ha dicho Henry, el presidente le guste, pero un diálogo equitativo de respeto y de poner en claro las cuentas? Exactamente, cuentas claras, chocolate espeso. Señores, ustedes nos han perjudicado. Van de una delegación china al Coca-Cola Sinclair, van a regresar con espanto, enfermos de ver esa inmundicia. Y con vergüenza. Con vergüenza, ¿cómo permitimos que los chinos desprestigien el nombre? Pues China también tiene un nombre de 3,000, 4,000 años de civilización. Que vean las escuelas del milenio, cómo se quejan los profesores, que vean en los hospitales mal hechos, que vean la plataforma mal hecha, y en los mismos chinos se va a despertar una gran indignación, decir, estos han sido malos chinos,
que han desprestigiado el nombre del país y por corruptos asociados con los más corruptos en el Ecuador han hecho estas inmundicias. Pero el diálogo es no se opone a la verdad, no se opone a la justicia. El diálogo tiene que hacerse en base de dignidad, de valor, de valentía, de defender los derechos ecuatorianos. Si somos la parte perjudicada, si nosotros hubiéramos enviado compañías constructoras ecuatorianas a hacer, estarían presos allá. Estarían presos. Entonces no se opone el diálogo, no se opone la cultura, no se opone el protocolo a que demandemos con dignidad y con valor nuestros derechos que han sido injuriados por malas compañías chinas. Doctor, ¿usted creería que el fiscal Pérez, que ha dado inicio, ha pedido, como dice Mercedes Álvaro, líneas de colaboración internacional, el Ecuador debe respaldarle y que no se vaya, porque ya hay voces de que dicen que estaría por irse y enfrentar este proceso? Así es, mire, con todo respeto, y yo también tengo buena opinión del fiscal Pérez, pero hasta ahorita no ha hecho nada. Ya ha pasado año y medio casi de este gobierno y no ha pasado nada. Pareja y Anuceli, 10 condenas y los otros, los verdaderos culpables riéndose. No. Y la plata afuera. La plata afuera, no se ha recuperado nada. Medio centavo, por favor, medio centavo. De los miles de millones se han robado. Entonces no tengo dudas del fiscal Pérez, pero sí tengo una inquietud. Y tantos meses y no ha pasado nada, pero si es un hombre serio, como dicen los que le conocen, que siga ahí, cuidado, le van a votar, ¿verdad? Porque ya sería el colmo. Entonces ya la lucha contra la corrupción, la cirugía mayor, ya sería un chiste, y ahí sí el pueblo se va a indignar y va a decir, este gobierno es cómplice del anterior, y por lo tanto responsable, porque el cómplice es tan responsable como el culpable del crimen. Henry, dicho así, el señor Cadena Marín y Jaime Bacarizo Escobar, que de lo que nos dijo Fernando está en el Perú, y el señor Cadena Marín en cambio tiene juicios en donde hemos logrado descubrir sus cuentas y cómo ha sido el manejo. Ahí están los 5 millones de gratitud al señor tío del ex vicepresidente, ¿no? ¿Qué hacemos con esta gente? Hay la posibilidad, en medio de tanta plata que ellos navegan, ¿hay la posibilidad de recuperar algo? Sí, pero el problema es que nuestras instituciones, nuestra sociedad, nuestra cultura, la nuestra como sociedad, depende de las cabezas, ¿no? Claro. Depende de las cabezas. La sociedad necesita una guía. Sí, una guía. Entonces, yo creo que en el caso del señor presidente Moreno, hay puntos muy débiles, ¿no? Que lo afectaron a él por las propias declaraciones que hizo el nicaragüense Mangas de los resultados electorales, ¿no? Que los puso en duda, ¿no? Eso es un duro golpe fue un duro golpe para el presidente Moreno porque afectó su legitimidad. Lo segundo, el haber sido candidato presidencial propuesto por el presidente Correa y como presidente del movimiento político Alianza País, inobservando el artículo 145, numeral 4 de la Constitución de la República, que dice que quien debe ejercer la presidencia de la República y se padece de una enfermedad física o mental permanente, no puede ser presidente de la República. Entonces hay una disposición constitucional que si el presidente Moreno lee todos los días, sea para él una especie de... Pero el presidente Moreno ha demostrado que más allá de su tema de silla de ruedas, pero ha demostrado habilidad de alguna manera para manejar. Ha hecho cosas y hay que reconocerle. O sea, discapacidad en ese sentido no encontraríamos. Yo diría que ha hecho, pero hay una disposición constitucional. Ya, sí, pero ahí sería esa disposición constitucional como un montón de cosas que tiene esa constitución. Sí, pues. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Sí, ¿no? Lamentablemente está vigente. Y entonces digo, y si no tiene apoyos, y si más bien si le ponen zancadillas como esto que acaba de denunciar Fernando Villavicencio y en reiteradas ocasiones, lo he escuchado a él, que él con firmeza cuestiona la presencia de un asesor presidencial del señor Santiago Cuesta Capute.
Un día que estuvimos con los directivos del Frente de Jubilados en la Contraloría para hablar con el señor Contralor, ahí llegó de manera así apurada el señor Cuesta, ahí estuvo en la antesala, nos vio a nosotros y se retiró. Y entonces un poco me queda la duda y la sospecha, porque sucede que el señor fiscal, que es quien debería estar dando la cara a los medios, el señor fiscal y el señor Contralor, el señor fiscal rodeándose de un buen equipo técnico de auditores, me dice que tiene un auditor que está analizando el tema de la preventa del petróleo con China, ¿no? Que él dice que hay un informe lo menciona, ¿no? menciona la Mercedes Álvaro, sí, dice lo que menciona, ella lo menciona de que tiene no, pero ahí no debe ser uno, sino debe ser un equipo. Y entonces el señor fiscal asimismo debería de venir acá, porque sobre ellos recae la responsabilidad. Y también, claro, en los legisladores de la Comisión de Fiscalización, pero ellos desconocen. Y también otro que debería estar aquí, frente a ustedes, frente al país, es el director de la Agencia de Control de Hidrocarburos. Ahí sí, no. Ya, ¿Quién es? no sé quién es, ya, pero está calladito. Porque nosotros hemos propuesto de que, por ejemplo, en una reforma que yo propuse a la ley de hidrocarburos, que en el gobierno de Correa, me lo devolvieron el proyecto, ya con un disparate de argumento, pero yo propuse que una nueva ley de hidrocarburos, entre ellos la constitución de una superintendencia de hidrocarburos para que sea independiente y no esté bajo el ministro, no, sacarle de allí esa agencia y que sea una superintendencia para que no esté bajo el mando del ministro, ¿no? Y entonces sucede que deberían ser, si estas cabezas, Francisco, señor Contralor, el señor fiscal, no actúan con liderazgo, como decían los socialistas utópicos en la segunda mitad del siglo XIX, de que los líderes deben tener dos características, ¿no? Temperamento y talento. Y esto del temperamento veo que en el caso de la fiscalía hace falta, ¿no? Porque sucede que lo que dice lo que yo ayer vi en un Twitter de Carlos Vera, de que el señor fiscal ya habría dejado la renuncia para pasado mañana, 7 de noviembre. Ya la habría hecho. Habría presentado. Adelantada con fecha 7 de noviembre. Capaz que lo tiene ahí. Ya. Pero lo que me preocupó es de que lo que dice Carlos Vera es de que al señor fiscal él primero tiene una fuerte presión de los sectores del Ecuador que dicen que tiene que llevar al banquillo los acusados a quienes han incurrido en actos dolosos. Claro. Pero por otro lado, los que quieren mantener en la impunidad también recibe una fuerte presión, que es un bando bien grande. ¿Ya? Y con plata. Sí, con plata. Y dice que tiene amenazas de muerte. Este tema de las amenazas de muerte, yo como dirigente petrolero, que en el año 95, 93, 98, yo recibí varias llamadas de amenaza de muerte. Cuando trabajábamos al pie acaban de hacer una a Carlos Gijón por denunciar. A Carlos Gijón. Y entonces lo que yo diría que el presidente de la República debe llamarlo al ministro fiscal y al comandante de la Policía Nacional y dotarle de una seguridad de las 24 horas del día. A él y al Contralor. Y a su familia. Y a su familia. A ver, señores, el señor presidente debería decirle al Contralor y al señor ministro fiscal y al Procurador General del Estado, porque también tiene que intervenir él. Muy bien, yo les voy a dar esta protección, porque eso ya depende de él. Pero aquí vamos a la cirugía mayor. Y vamos a ayudarle a Inés. Y vamos a trabajar en esa línea, ¿no? Y yo diría que eso le puede permitir a él una reivindicación política al señor presidente de la República, porque sus encuestas, las encuestas pero más allá de las han encuestas, caído fuertemente. Pero más allá de eso, el compromiso con el país. Ese es, pues, claro, la responsabilidad. La responsabilidad con el país. La necesidad de que defienda su honor, la necesidad que defienda su credibilidad, la necesidad que defienda su confianza. Él, porque un líder político no le importa la encuesta, tiene que importarle su valentía, su visión, su carácter, su ética pública. Un líder político en esos cargos, como está el señor presidente de la República, debe reunir 3 características: generar confianza, generar credibilidad y generar seguridad. Esto no debe perder de vista el señor Moreno, porque si él no se rodea de esos criterios, el barco va a seguir en algarete. Y a propósito, solamente con paréntesis, mire, no se podía haber visto el liderazgo del señor presidente Moreno. Por ejemplo, esa cúpula militar debió sacarla, perdón por el paréntesis,
le encontraron una tonelada de coca ahí en el destacamento militar en Manta. Y hasta ahora no y, sabemos. y luego los fusiles, algunos de los militares, con traición a la patria, traicionando a la patria, metieron a la narcoguerrilla colombiana. Si hubiera sido el presidente Moreno, ese rato le sacaba la cúpula militar. Es que parece que han sacado a tantos que ya no sabemos. Pero ahí siguen, ahí siguen. Entonces, digamos, estas son acciones como esas, ¿no? Señor presidente como esas, Moreno, tomar ese tipo de acciones para el que... señor presidente Moreno sobre el tema de la corrupción dijo esto. Comparto la frustración de quienes exigen que los castigos lleguen con más celeridad y de manera más estricta. Si yo hiciera lo que me da la gana, ya tendría en la cárcel a algunos, a varios, a muchos, pero no es así como funcionan las democracias. Soy respetuoso de las instituciones y soy demócrata. Hay procesos y tiempos legales. Los que hoy jugan, hace menos de 2 años, tenían todo el poder, todos los poderes y se creían intocables. Hoy hemos desnudado su corrupción. El país entero conoce lo que hicieron y exige que respondan por sus actos. Doctor Fernando Santos, este mensaje del presidente no nos deja algo de esperanza para que esto continúe y un poco teniendo él, digamos así, si respeta las funciones, claro, no le queda más sino que esperar que los otros actúen. Sí, obviamente hay que respetar la división política del Estado. Pero hay ¿verdad? que proveerles también de los insumos que requieren, ¿no? Pero mire, esa pasividad, lo único que hace el presidente de la República, lamentablemente, es la opinión que tiene la ciudadanía, es dar discursos, pero no hace nada, de ahí se olvida. Mire, es una prueba de fuego su viaje a la China. ¿Va a reclamar o no por los perjuicios que nos han causado los compañeros chinos o no va a decir nada? Porque él se compromete. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el motivo de su presidencia? ¿Qué dijo? Voy a hacer una cirugía mayor contra la corrupción. No dijo voy a hacer obra pública, no dijo voy a hacer hospitales, no dijo voy a hacer escuelas, no dijo voy a hacer carretera. Voy a tratar de cambiar un Estado cleptocrático, porque 10 años de robo, de institucionalizar la coima, quiso cambiar, pero no lo está haciendo. Entonces, si no cumple con su principal promesa, ¿qué hace ahí? Renuncie y deje que otro haga la labor fiscalizadora, ¿verdad? Pero si renuncia, ¿se quedan los correístas? No, puede llamar a la muerte cruzada, ¿verdad? Para que tome la nave del Estado que sigue a la deriva, alguien con mano firme y con valor cívico, ¿verdad? Porque seguimos siendo una república bananera, la gente se burla de nosotros. El señor Alvarado se acaba de ir diciendo al presidente de la República, su mejor amigo es el que me ayudó en la fuga. Por favor, los ladrones se van hasta riendo. Correa se ríe de la actual administración de justicia diciendo es una persecución política cuando no se ha presentado bien las cosas. Entonces estamos desprestigiando más y más al país. O cambiamos este país o que siga el robo, se declare ya república cleptocrática. Todo aquel que vaya al gobierno va a robar. Eso es lo que quiere el presidente de la República, al no tener el valor de insistir en su promesa. Yo no creo, pero así está resultando. Entonces vamos a ver unos hechos concretos. ¿Qué va a pasar en su visita a la China? ¿Va a protestar? ¿Va a pedir que se forme una comisión mixta ecuatoriano-china para que investigue las obras mal hechas por los chinos? ¿O simplemente va a tomarse las fotos, abrazarse con el presidente de China? Con más deuda. Y conseguir más deuda. Para eso, entonces, sigue el correísmo. Sí, es el correísmo número 2, como mucha gente ya está insinuando. Yo no me resisto a creerlo, pero podría suceder si el presidente de la República no se pone firme y defiende los intereses del país. Muchísimas gracias al doctor Fernando Santos Alvite. Estaremos en contacto y ya le invitaremos a que nos acompañe aquí en el set. Henry, un último mensaje entonces. Sí, ¿Cuál sería esta reflexión? yo creo que
A mí me parece que hay que delinear esa estrategia, inclusive comunicacional, como lo acabo de sugerir. Y yo creo que también pongo lo exteriorizo lo que acaba también de mencionar el doctor Fernando Santos Salviti sobre el caso de Carlos Pareja Yanuseli. A mí y el señor fiscal, señor doctor Paul Pérez Reina, ya está 2, 3, 4 meses, pero nosotros queremos ver una agenda de fiscalización y lo mismo le decimos al señor Contralor. A ver, han sido ministros de Estado el señor Pastor, del área de hidrocarburos. Ha sido ministro de Estado el señor Pedro Medizalde. Ha sido ministro del área energética el señor Rafael Poveda, el segundo apellido no recuerdo este momento, ¿no? Sí, lo menciona Mercedes, ¿no? Lo menciona Mercedes, sí. El segundo apellido. Los señores ministros Patricio Rivera, el señor ministro Fausto Herrera. Que son los que le embarcaron al Ecuador de esta manera deshonesta. Rafael Poveda Bonilla, sí. En esta preventa del petróleo, venta anticipada del petróleo, sin licitación. ¿Qué es lo que ponerá énfasis, Francisco? Sin licitación, venta a dedo. Y Carlos Pareja Yanuseli, él mencionó de que había un estudio de la OPEP, en donde determinó ese estudio de que había una pérdida de $4 por barril de petróleo. Había que recuperar solo el informe de la OPEP, porque no es, ni siquiera, con los datos que da Fernando Villavicencio, y que es lo que recoge la periodista, es porque este dato de Fernando Villavicencio viene de años atrás. Sí, sí. Entonces lo que hace ella es ratificar. Mercedes de estructura también. Muy bien hecho, muy bien hecho el trabajo. Con todas las denuncias. Muy bien hecho ya. Pero en la investigación habría que ver este estudio que hizo la OPEP, porque es la OPEP, el organismo del petróleo. Sí, sí. Ella dice que se preocupó. Y Carlos Pareja dio una cifra de que se vendió en 700 millones de barriles, que se vendió a China con 4 valores de pérdida, había un prejuicio de 2.800 millones de dólares, ¿no? Y con China la venta es casi 1.260 millones de barriles de crudo. Eso es lo uno. El mismo Carlos Pareja denunció porque el que conoce, él tuvo en la industria. Él dice que se vendió a China, que tuvo el Ecuador una pérdida en el año 2015 de 76 millones de dólares, ¿no? Y esos 76 parece que asoman, según Mercedes, donde, en unas cuentas. Sí, y donde refleja, Carlos, de que se aceptó la fórmula impuesta por el comprador. Y Petroecuador no fue la que impuso su fórmula, sino el comprador. Entonces ahí menciona que asimismo hubo una pérdida muy grande en esa venta del crudo durante ese año. Por cada embarque de petróleo, la pérdida fue de $1.800.000. Y así hay otras cifras que mencionó. El señor Nelson Arias, que es el que manejó la venta del crudo en el gobierno de Correa, vendiendo a dedo. Un señor que era especialista en venta de vidrios. Porque el señor Arias, ¿no? Él no era un especialista en la venta de crudo. Pedro Medizalde. Son varios, tanto de Petroecuador como ministros. Ellos no aparecen. Ellos no están siendo investigados. Y Carlos Pareja fue una pieza. Claro. Una sola pieza de toda una trama muy grande de funcionarios públicos al más alto nivel, ministros y funcionarios de Petroecuador, los que manejaron la industria petrolera de este país y son los que deben responder. Muchas gracias por acompañarnos. Han estado con nosotros Fernando Villavicencio, Henry Llanes y en la línea telefónica el doctor Fernando Santos Albite. Quedamos pendientes de dos temas adicionales, ¿no? Y el tema de seguridad social también, Henry, que está. Están en nuestros estudios ya el doctor Gonzalo Silva y el doctor Mauro Terán, con quienes analizaremos esta suerte de qué pasa con la parte de la justicia, ¿no? Hasta dónde se puede esperar. Enseguida volvemos. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia.